discípulos. A partir de ese momento, conéctate con nosotros para conocer más de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos temas de catequesis, formación para laicos, los retos, desafíos en la evangelización del mundo de hoy. Diócesis de Málaga-Suatá, una iglesia que camina, que anuncia y vive el Evangelio. Bienvenidos. Un gusto nuevamente encontrarnos con ustedes, queridos amigos, quienes nos han seguido a través de estos distintos programas de formación teológica, de catequesis. Nuevamente estamos con ustedes. Hola Sergio, un gusto nuevamente encontrarnos con usted para compartir estos temas de formación. Bienvenido, Carlitos, a esta nueva sesión, a este nuevo encuentro que en este día llevamos a cabo. Y bueno, para el bien de nuestra iglesia, para la formación de todos los creyentes, para la formación de cada una de las personas. Entonces los saludamos con todo el cariño, con todo el amor, en ese sentimiento de oración, de fervor, de alegría que nos debe caracterizar a nosotros como hijos de Dios. Bien, antes de iniciar con este encuentro, con este tratado de la creación, comenzamos este nuevo tratado. Estábamos tratando anteriormente el tema de la Mariología, el tema de la Virgen María. Ahora nos trasladamos o pasamos a un tema también bastante importante como es el tema de la creación. Pero antes de iniciar este encuentro, los invitamos para que juntos hagamos oración. Los invitamos, queridos hermanos, para que nos coloquemos en la presencia de Dios. Dios de toda creación, qué espléndido y majestuoso es el mundo que creaste. Nos revela tu gloria, nos enseña sobre ti. Cuando nos hiciste a tu imagen, nos diste este mandamiento: cuidar el mundo y todas las criaturas que hay en él, porque esta es nuestra casa común. Sin embargo, tu santa creación clama, pues nuestra casa está oprimida y devastada, quemada y marcada. Ven entre nosotros para que recordemos nuestra interdependencia. Permítenos ver el rostro de tu Hijo en los que sufren por la destrucción de nuestra casa común. Ayúdanos a ser buenos administradores que te honran en el mundo que has creado por el bien de toda la creación y por las generaciones futuras. Que tu justicia reine para siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Sergio. Entonces continuamos con este encuentro y como lo dije al inicio, hablar sobre todo el tema de la creación como obra de Dios. Y como lo dice en las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, un Dios que creó el universo y lo hizo bien. Entonces, pues reconocer la obra, la acción de Dios en la creación. Ese es el punto fundamental de este encuentro, que ustedes y yo reconozcamos en la creación la obra de Dios. Mire, damos inicio a un tema muy importante, lo decía Carlos, ¿no? Lo mencionaba, la creación. Entonces, ¿por qué debemos partir del tema de la creación para poder reforzar en nosotros la propia fe? Y es cuestión de que nosotros podamos admirar y en esa admiración podamos sentir, por supuesto, sentirnos capaces de dirigirnos a Dios. La misma creación es esa manifestación de Dios que, por supuesto, nosotros nos dirigimos. Vemos unas montañas, un amanecer, el sol, la luna llena que impresiona tanto que, bueno, a veces tomamos foticos, decimos qué bella es la creación de Dios. Es porque junto a Dios, cada uno de nosotros somos partícipes de todas las cosas que han sido creadas, en el embellecimiento, en el cuidado, en todo lo que tiene que ver con el mismo desarrollo de la humanidad en medio de la creación. Entonces, ¿cómo nosotros debemos encontrar en esa creación como una razón de ser, de vivir, de poder llevar a cabo nuestro fortalecimiento de la fe? Porque es un desarrollo. La fe se desarrolla a través de la misma creación. Entonces, aparece revelada en la Sagrada Escritura. En el Génesis nos damos cuenta
cuando Dios empieza a crear pues todo con armonía, todo con sabiduría, hasta incluido el día de descanso. Es muy importante saber que pues todos los espacios que nos damos mediante la creación son importantes, nos ayudan, y en el credo pues también encontramos que existe un único Dios, que es la causa soberana del mundo, cuyo impulso, ¿cuál es? El amor mismo, el amor. Entonces la correcta relación entre Dios y las criaturas, eso pues teniendo como motivación especial la creación. Entonces, a la luz de estas consideraciones básicas, prácticas que se han dado, pues debemos encontrar la importancia de todo lo que tiene que ver con la doctrina cristiana. Dios siempre habla a través de signos. Jesús se expresó a través de parábolas. Entonces, ¿cómo desde la creación podemos encontrar la voz de Dios? ¿Sí? Entonces, mire, Jesús, por ejemplo, colocaba que la semilla de mostaza, siendo la semilla más pequeña, ¿cómo puede llegar a ser el árbol más grande, el que puede darle sombra a otros árboles, que las semillas son más grandes? Bueno, colocando ejemplos para diferentes temas. Y así, por ejemplo, con aquel que bota la semilla, que la semilla cae en el camino. Bueno, todos son recursos que Jesús pues se vale, y es la misma creación para poder hablar del misterio de Dios. Bien, antes de continuar, pues los invito para que nos respondamos 4 preguntas fundamentales. La primera es: ¿por qué decimos que la creación es obra de la Trinidad? La creación como obra de la Trinidad. En un segundo punto, los invito para que nos preguntemos o nos respondamos cuáles son las obras de Dios, sabiendo que Dios ha creado todo o algunas cosas o nada, no sé. Ahorita nos responderemos. Una tercera pregunta es: ¿en qué ayuda nuestra fe a hablar del universo como obra de Dios? Y en un cuarto punto, ¿dónde encontramos la confesión de que Dios es el creador? Pues estas 4 preguntas los invito para que juntos las respondamos, ¿no? Y algunas características de la creación de Dios. Una de las más importantes características de la creación es la libertad. Dios ha creado todo de una manera libre y voluntaria, pero también Dios ha creado todo por amor. Dios, en su infinito amor por nosotros, por la naturaleza, ha querido crear todo cuanto existe en el cielo y en la tierra, y de una manera libre. Son 2 características que nos ayudan a entender este tema de la creación, que es también, por supuesto, un misterio de fe. No simplemente hay que creer todo a ciegas o cómo explicarlo. Las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis nos dicen: no, es que la creación fue de la siguiente manera: el primer día tal, el segundo día tal, el tercer. Y entonces nosotros nos imaginamos los días así como nuestros días, ¿cierto? Dios se sentó, hizo todo, se sentó, acostó y al otro día madrugó a hacer nuevamente todo, ¿cierto? No, claro, es un acto de fe, ¿cierto? Pero no lo podemos creer como ciegamente, taparnos los ojos, sí, eso pasó así y ya, no, ¿cierto? Todo pues tiene un proceso, un fundamento, sobre todo una parte espiritual para cada uno de nosotros, la cual nos dice que Dios es el fundamento, la base de todo. Y como lo dije anteriormente, en el amor y en la libertad. Bueno, siguiendo estas apreciaciones, siguiendo esta base, siguiendo pues estas líneas, ya pues procedemos a responder ya a grandes rasgos, en resumidas cuentas, estas grandes preguntas que Carlos anteriormente nos había mencionado. Entonces, en cuanto al por qué decimos que la creación es obra de la Trinidad, entonces, ¿por qué? Entonces, hay 3 características, así como pues están las 3 personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cada una tiene una característica. Y lo primero es que Dios como Padre es el origen de toda creación. Es a Él
a quien nos referimos, por supuesto, como el Creador. En el credo lo testificamos, lo anunciamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso. Y lo segundo, entonces, el Hijo Jesucristo como mediador de toda creación. Entonces, reiteramos, Jesús se valió de diferentes recursos de la creación para hablar de Dios. El Evangelio de San Juan nos dice que por medio de Él, es decir, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Entonces, todo fue hecho en Juan 1.3. Entonces, San Pablo también en la carta a los Colosenses, más exactamente en el capítulo 1, versículo 16, nos dice textualmente: todo fue creado por Él y para Él. Entonces, esto indica que el Verbo estuvo presente y activo en la creación. Jesús estuvo ahí presente, el verbo, por supuesto, que es Jesucristo. Y lo tercero, una tercera apreciación, pues, de lo que la Trinidad hace en la creación. Entonces, el Espíritu Santo es el dador de vida. Mencionamos en el Génesis capítulo 1, versículo 2. Entonces se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es un texto que en el sacramento del bautismo, cuando el sacerdote bendice el agua bautismal, por ejemplo, que nos recuerda que el Espíritu se cernía sobre las aguas, y entonces esas aguas que recuerdan que necesitamos de esa purificación. Esto, un paréntesis como para recordar que el Espíritu pues se fue moviendo a través de las diferentes realidades creadas por Dios, pero de manera especial sobre el agua, que es el signo del sacramento del bautismo, que es el agua que nos recuerda a cada uno de nosotros que necesitamos de esa limpieza, que necesitamos de adecuarnos. Entonces el Espíritu es el que da vida, el que embellece toda la creación, es el que nos ayuda, el que coloca las bases, cimenta pues todo lo necesario para que esa creación pues sea siempre valorada en el Espíritu. Y luego pues en el Salmo 104 nos menciona: envías tu Espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Ajá, así es. Entonces, queridos amigos, la creación, obra de Dios, obra de la Santísima Trinidad, un Dios que lo ha hecho bien, que creó todo bien, que lo creó en el amor y en la libertad. Y la creación pues es obra de la Trinidad. ¿Por qué? Porque a Dios, cada persona o a cada persona se le atribuye una función. Dios Padre como Dios Creador, Dios que crea, pero no crea solo, ¿cierto? Su Hijo Jesucristo es como el mediador de la creación, el Verbo por quien todo fue hecho, y el Espíritu Santo pues que también cumple una función como Señor y dador de vida. Cuando hablamos de las funciones de la Santísima Trinidad, hablamos como Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo como santificador. Cada uno cumple su función. El Padre crea por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Cada persona cumple su función. Entonces, Dios como creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, también lo mencionamos en el credo. Las obras de Dios, ¿cuáles son? ¿Cuáles piensan ustedes, amigos seguidores, que son? Démonos cuenta que hay unas entre todas las obras hechas por Dios, porque todo fue creado por Él y para Él, lo menciona el texto sagrado. Pero pues hay unas cosas que ya son, las conocemos como lo principal. Entonces, ¿cuáles fueron las principales obras de Dios? Entonces, la creación, está la providencia, la misma redención, la santificación. Tenemos desde luego también la revelación. Entonces, estas obras de Dios, ¿cómo las podríamos catalogar en nuestra vida? Por ejemplo, la creación es todo lo que existe, todo lo físico, todo lo que podemos encontrar es creación de Dios, ¿cierto? El mismo ser humano también. Entonces, es la creación propia de Dios. El relato del Génesis, el relato de los 6 días de la creación. Ya pues esto como para evaluar, como para ver una de las obras de Dios. Lo segundo pues es la providencia, que es el cuidado constante de la creación,
Dios pues no solo crea, sino que sostiene, guía, va acompañando, va dando la luz, va orientando la propia vida. En Dios pues se mueven todas las cosas, lo dice Santo Tomás para defender, por supuesto, la existencia de Dios. Entonces por Dios se mueve todo. Entonces por Dios parte pues toda realidad, bueno, desde el movimiento, a través de la creación, a través, bueno, eso ya pues por generaciones se va catalogando, se va llegando que pues Dios va teniendo ese cuidado especial. Bueno, la redención, Dios que salva a la humanidad constantemente, nos está esperando a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí es el momento de aprovechar para decir que cada celebración eucarística es la actualización del misterio de la entrega de nuestro Señor Jesucristo en nuestra fe. Entonces, ahí es donde cumple esa obra de redención. Dios se va haciendo partícipe. Entonces, a través de ese ministro consagrado, sacerdote, el obispo, entonces, que nos imparte o nos está presidiendo este momento especial, que estos son pues presencia de Jesucristo en medio de nosotros, pues también debemos tener presente que es mismo Dios actualizando ese misterio de salvación. Luego la santificación, todos tenemos derechos a ser santos, ustedes y yo tenemos esa posibilidad, así es de que a trabajar, a seguir adelante, a esforzarnos, a transformarnos, a vivir como hijos de Dios. Entonces es una constante en la vida de todos los creyentes. Se hace pues a través de la oración, de los mismos sacramentos, a través de todas las maneras, todas las motivaciones posibles, todo lo que nos ayude a santificarnos, ¿no? A ser como Dios, a ser como Jesús. Es, digámoslo así, esa insistencia constante en nuestra vida de fe. Luego la revelación se da a conocer, primero pues por la creación, luego por los profetas y plenamente en Jesucristo. Entonces la Biblia nos da ese testimonio completo. Bien, usted nos ha mencionado 5 obras de la creación de Dios, pero seguramente que ustedes y yo en nuestra vida podemos decir o podemos mencionar muchas cosas que Dios ha obrado en cada uno de nosotros, que cada uno pues conoce ese obrar de Dios en nuestras vidas, en la creación, a través de los distintos momentos o experiencias que tenemos. Dios que creó, ¿cierto? Lo mencionamos en el inicio, Dios que crea todo bien, lo hizo libre y voluntario por amor. Dios que crea a través o mediante la Santísima Trinidad. Y ahora vimos cuáles son esas obras de Dios. 5 obras de Dios nos mencionó usted: la creación, la providencia, la redención, la santificación y la revelación. Dios que se revela, se reveló a través de la creación. Y es que por medio de las obras, por medio de lo creado, podemos conocer al Creador. En un atardecer, en un paisaje bonito, ¿cierto? Ahí podemos decir, oiga, si esto es bonito, si esto es hermoso, mucho más es quien lo creó. En todas esas pequeñas cosas está la manifestación de Dios, de su Creador. Bueno, muy interesante todo esto que hemos visto en torno a este tema de la creación. Fijémonos que Dios solo es el creador. Con todo esto que hemos hablado, entonces nos damos cuenta que pues hay afirmaciones muy importantes, ¿no? Sobre todo en el Génesis. Al principio, Dios crea. Creo que son las primeras palabras del Génesis. Entonces, al principio, Dios hace esa obra. Dios empieza un camino, una historia de salvación. Luego, pues, San Agustín dice que no puede haber una criatura creadora, ni los ángeles, ni las demás criaturas. Es decir, que pues todos nosotros somos realmente las criaturas delante de Dios. ¿Qué es lo que nos hace muchas veces pecar? El hecho de pensar que no hay un Dios que está orientando la vida de nosotros. Pero eso, ¿cómo lo descubrimos? A través de la propia fe. Y recordemos que la fe es, por supuesto, creer en algo que, bueno, no hemos visto, pero que nos atrevemos en un momento
a participar, a recorrer, a animar, a vivir, ya pues con alegría, a veces no comprendiendo el misterio, pero pues la misma fe nos ayuda al conocimiento. Bueno, también una apreciación de Santo Tomás de Aquino. Entonces dice que entre el efecto y la causa debe haber una proporción, ¿sí? Por lo tanto, si el efecto es universal, la causa debe ser universal. Entonces, siempre es necesario que la creación sea producida por Dios. Solo Dios, pues siendo ese ser total, siendo ese ser que existe como el ser absoluto, que es el Dios que no puede crear a través de un ser finito, porque crear es pasar de no ser al ser, lo cual quiere decir que es una potencia infinita, es decir, no hay una limitación, sino que es un misterio grande que estamos llamados a comprender. Entonces, esa causa, ese efecto, ¿no?, a conocerlo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que lo que decía Carlos al principio, a veces está la tentación de comer entero, ¿sí? Sí, Dios existe, Dios pues es un ser que nosotros creemos, que nosotros tal vez en la vida, pues como nuestros padres nos enseñaron, entonces toca entenderlo así. No, así no debe ser. Hay dos ramas, ya pues más adelante lo vamos a ver, dos fundamentos que han acompañado la formación de los seminarios, en las universidades también: la fe y la razón, que son dos alas que nos ayudan a ir al conocimiento. ¿Por qué en un seminario los que somos candidatos al ministerio sacerdotal debemos estudiar la fe desde la razón? Porque pues tenemos las bases, ¿cierto? Entonces podemos defender con propiedad pues todo lo que a veces atenta contra la misma fe en Dios, contra la misma fe en Jesucristo, contra el mismo dogma, contra la misma teología. Entonces, la misma razón nos debe ayudar. Y por supuesto la fe, que debe ser ya complementada por medio de la razón. Entonces, fe y razón son dos alas que nos llevan al conocimiento. Lo dice San Juan Pablo II en alguno de sus escritos. Bien, entonces la creación como obra de Dios, la creación como obra de la Santísima Trinidad, un Dios que lo ha creado todo bien. Al analizar un poco las Sagradas Escrituras, partiendo desde el libro del Génesis, que son los orígenes precisamente de la creación, uno se puede preguntar, ¿y todo ocurrió así como lo dicen las Escrituras, al pie de la letra? Ejemplo, hablando del diluvio, ¿cierto? Del arca, ¿de quién? ¿De Moisés, de Noé? ¿De quién fue? El arca de Noé. El arca de Noé, ¿cierto? Podríamos preguntarnos, ¿sucedió todo eso así de tal manera como nos lo narra las Sagradas Escrituras? Es decir, que llovió 40 días, que tuvo que construir una arca grandísima, ¿cierto? Unas 3, 4 cuadras para que poder encerrar, ¿cierto? Meter todas las especies, todos los animales, ¿cierto? Y todo lo demás, lo que nos acordamos de ese acontecimiento, ¿cierto? O el mismo acontecimiento de la creación. Al imaginarnos la creación, que el primer día Dios hizo esto, que creó el firmamento, que creó tal cosita. Entonces uno se imagina, puede caer en esa tentación de imaginarse a Dios creando tal cosita, que poniendo la luz, ¿cierto? Y entonces nos podemos preguntar, ¿sucedió todo de tal manera? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿cierto? No hay una certeza, una seguridad. Lo que sí sabemos, y es la certeza, es que todo es creado por Dios, que todo cuanto existe tiene un creador. Lo mencionaba usted, una potencia superior. Alguien, Aristóteles, un filósofo importante, hablaba de un motor inmóvil, ¿cierto? De un ser no creado, de un ser que es infinito. Nosotros somos seres finitos, ¿cierto? Tenemos una caducidad, un tiempo.
ese motor inmóvil que es que hace que todo se mueva y el universo, ¿cierto? Toda la creación tiene un origen, tiene un comienzo. A veces hablamos de la creación a partir de teorías. Existe la teoría, por ejemplo, del Big Bang, ¿cierto? Del evolucionismo. Todo eso son teorías, ¿cierto? Puede ser que sí, puede ser que no. El hecho es de que todo cuanto existe tiene un punto de partida, tiene un ser superior, tiene un creador. Ese punto de partida, ese creador, ese ser superior a todo cuanto existe es Dios. Que Él lo pudo hacer como Él quiso, ¿cierto? Pero en las Sagradas Escrituras nos lo plasman de una manera de tal modo que nosotros entendamos que eso es por obra y gracia de Dios y de la Santísima Trinidad. Bueno, ahí es donde podemos apreciar que la Santísima Trinidad pues es parte de la misma creación. Ha sido posible, ya pues en lo anterior lo mencionamos, ¿sí? Toda la actividad de Dios pues es un acto libre, lo mencionó Carlos hace un momento, es una actividad en común, ¿sí? Es una actividad que la misma comunidad de amor fue sembrando, fue dando a plenitud, fue llevando a cabo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que es un solo Dios, una sola, digámoslo así, un solo creador. Entonces ese creador, pues por supuesto ha sido un ser increado. Eso racionalmente, eso desde la Sagrada Escritura, eso de diferentes escritos, de diferentes sabios, pues se ha dado a conocer. Muy especialmente en el Concilio de Constantinopla, eso en el año 553. Este concilio pues afirma uno solo es Dios y Padre, de quien todo procede, ¿sí? Y un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas han sido hechas, y un solo Espíritu Santo, en quien las cosas existen. Luego pues también hay un concilio que en el año 649 es exactamente el lateranense, que habla de la Trinidad creadora y protectora de todas las cosas. Ya pues este mismo concilio lateranense, ya en el año 1215, entonces textualmente nos dice: Padre, Hijo y Espíritu Santo constituyen un solo principio de todo el universo, creador de todo lo existente. Entonces, cómo una comunidad se ha ido vinculando, ha ido desarrollando, ha ido ejerciendo este misterio de la creación. Es donde debemos pensar en cuán valiosos, en cuán nuestras criaturas somos valiosas delante de la presencia de Dios, pero también sin salirnos de esa condición de criaturas. Es una condición que nos acompaña siempre, incluso pues ya en toda la vida. Si tenemos la posibilidad de la vida eterna por nuestras obras también, pues ahí seguimos siendo esas criaturas. Dios pues que ejerce el verdadero poder, o Dios que ejerce ese verdadero amor, que ejerce esa verdadera transformación, esa verdadera creación. Entonces es desde ahí donde parten todas las cosas, donde se ejecutan todas las cosas, donde se viven todas las cosas. De allí es donde emana pues todo lo que sabemos, entendemos, conocemos, tocamos, sentimos y bueno, también llevamos al corazón. Bien, pues queridos amigos, que a través de las obras de la creación, a través de toda la creación, que por medio de nosotros los sentidos, todo lo que podamos ver, ¿cierto? A través de nuestros sentidos, ¿cierto? Sentir, tocar, ¿cierto? A través de todo eso, sintamos y reconozcamos la presencia de Dios. La obra de la creación nos lleva a contemplar al Creador. Todo lo que hay a nuestro alrededor, eso nos lleva a pensar que hay un creador, un ser que ha creado, un ser que es omnipotente, omnipresente, que está en todo lo que Él ha creado. Pues que este encuentro nos ayude a ratificar, a reafirmar nuestra fe
en ese Dios superior, en ese Dios creador del cielo y de la tierra. Bueno, es así que ya pues llegamos al final de este momento, de este espacio, agradeciéndole a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestra diócesis de Málaga, Soatá. Es bueno pues entender todo esto para llevarlo al corazón, no solamente para que se nos quede en la cabeza, porque pues eso ya sería algo muy académico, algo como muy de saber, pero lo entendemos a través del desarrollo de nuestra vida personal en la fe. Entonces, muchas gracias a quienes nos siguen, a quienes día a día pues se conectan, están al tanto de estas informaciones que hemos dado, que seguiremos dando, y bueno, a caminar juntos. Como este año de la esperanza, todos juntos estamos llamados y tenemos ese compromiso de vivir. Así es, queridos amigos, gracias por acompañarnos, sigamos formándonos, sigamos fortaleciendo nuestra fe. Dios los bendiga. Diócesis de Málaga, Soatá.